Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy el capítulo 10 de Sha'ar Eihud Ve'emuná. Ayer hablamos, cuando terminamos el capítulo anterior, el Alter Rebbe explicó que dado que Hashem es infinitamente exaltado por encima del intelecto, es imposible poder captar la divinidad de una forma cabal. Los medios intelectuales son inadecuados para captar su absoluta unión con la Sefirot del mundo de Atzilut. Eso fue lo que dijimos ayer, y esto lo llamó la Kabbalah el secreto de la fe. La unión de la Sefirot con Akadosh Baruj Hu, con la esencia divina, es una ciencia, por decirlo de alguna manera, que está por encima de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de poder captar. Pero de todas maneras, el Tanya en el capítulo 10 comienza diciendo que a Torah dibra kilshon benei Adam. La Torah habla en el lenguaje del ser humano. ¿Por qué la Torah usa ejemplos y usa a veces antropomorfismos? Es para entender a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestra vida, la divinidad. También el profeta dice, Mifsari ejeze Eloká, desde mi carne voy a poder percibir la divinidad, porque en definitiva la divinidad y nosotros mismos también como seres divinos fuimos creados a imagen y semejanza. Y los planos superiores se expresan en los planos inferiores. Y a partir de los inferiores podemos aprender de los superiores. Entonces, la Torá habla en el lenguaje del hombre. ¿Para qué? Para que podamos oír, aprender de acuerdo a nuestra capacidad. Y la Torá da ejemplos para entender lo divino. Y justamente los Jajamim, pero particularmente los Mekubalim, los cabalistas, dieron permiso para que hablemos de la Sefirot de una manera alegórica, o sea, con un ejemplo. Pero entendamos, ese ejemplo que vamos a introducir solamente nos ayuda para percibir un poquito de qué se trata el concepto, pero el concepto no es así. El ejemplo, cuando por ejemplo necesito enseñar a un alumno, mi alumno no está entendiendo, o mi hijo no está entendiendo lo que yo quiero transmitirle, tengo que hablar a partir de su experiencia, a partir, y justamente hablé de un niño y apareció mi hijo acá, muy bien, tengo que hablar a partir de conceptos que él conoce, y bajando esa idea que en un principio es profunda, en ejemplos particulares, en ejemplos que él comprende, entonces él tiene un acercamiento a la idea primera que para él era imposible. El mashal, la alegoría, el ejemplo nos ayuda a conectarnos a partir de nuestra experiencia, que sería el ejemplo, con algo más profundo que en principio no entendíamos. Entonces, entendamos bien, los cabalistas dieron permiso a llamar a la Sefirot como luces. Incluso la palabra Sefirot o Sefirá viene de la palabra sapir, que significa luz o diamante de zafiro, que ilumina mucho. Entonces, esto es un permiso. Llamar a la Sefirot como luces. ¿Para qué? Para que por medio de esta metáfora nos sea comprendida un tanto la naturaleza de la unidad del Santo bendito sea con sus atributos. Es a modo de ilustración, como la unidad de la luz del sol
que se halla dentro del globo solar con el globo solar mismo, el que es llamado no solo sol, sino también luminaria. Como está escrito, que Hashem creó la luminaria mayor. Entonces vamos a analizar. Así como hay un sol, y dentro de ese sol hay luz, una vez que la luz sale hacia el mundo, para iluminar el mundo, para darle calor, lo que vemos son rayos de luces, vemos un resplandor, vemos un brillo, pero ese brillo dentro de la esfera solar está incluido, y el sol y la luz son parte del mismo concepto. Una vez que hay un distanciamiento, hay una distancia importante entre el núcleo y la Tierra, por ejemplo, entonces aquí llega un rayo solar. Pero cuando hablamos de la luz dentro de la luminaria, vemos que ahí hay una inclusión, hay una anulación completa. Ahí no hablamos de luz, hablamos de la esfera solar, hablamos de la fuente de la luz. Pero hablar de la luz dentro del sol sería inadecuado porque la unión es perfecta. La radiación y el rayo que se extiende y brilla de la esfera solar se llama luz, como está escrito, y Hashem llamó a la luz día. Cuando la luz está dentro de su fuente en el cuerpo solar, está unida a él en una unidad absoluta, pues allí hay solo una unidad, entidad, a saber, el cuerpo de la luminaria que emite luz. Como dijimos, que no hablamos de rayos de luz, hablamos de la luminaria misma. ¿Por qué? Pues allí la radiación y luz es absolutamente un mismo ser con el cuerpo de la luminaria que ilumina y no tiene en absoluto existencia por sí sola. Este es el ejemplo que se dio para entender la unidad de el santo bendito sea con la Sefirot en el plano de Atzilut, que es una unidad perfecta. Precisamente de este modo, y aún más, es la unidad de, por un lado, los atributos del santo bendito sea y su voluntad y sabiduría en el mundo de Atzilut, con, por el otro lado, su esencia y ser, para decirlo de alguna manera, que se inviste en ellos y se une a ellos en unidad perfecta, dado que ellos se derivaron y emanaron de él, tal como, a un modo de analogía, la luz se expande del sol. Entonces, el ejemplo que trae el Tania nos ayuda a acercarnos al concepto de la unidad que existe entre el santo bendito sea, el Ein Sof Baruj Hu, el infinito, con sus atributos. Llámese el atributo del Ratzón, la voluntad, el atributo de Jochma, la sabiduría, cualquier atributo que sea en el mundo de Atzilut. La unidad de estos atributos con la esencia divina es como la unidad de la luz dentro de la luminaria. No podemos decir que en realidad hay una conexión, que hay una unión. No hay unión. Lo que hay es una luminaria, la esfera solar. Pero recordemos que los ejemplos que se trae en la Kabbalah, en el Hasidut, son ejemplos para entender un poquito y acercarnos a los conceptos que en principio no entendemos de la mejor manera. Para eso viene el ejemplo. Pero la idea es que el ejemplo no es perfecto a lo que se quiere ejemplificar. Y sigue diciendo el Tania. Sin embargo, la unidad de Hashem con sus atributos no es exactamente de este modo, lo que dijimos hace unos instantes,
sino de una manera que es remota y oculta a nuestra comprensión, pues sus caminos son superiores a los nuestros. Entonces, a entender bien, no ejemplifiquemos para entender que la esencia divina es así. Todos los ejemplos que aparecen es porque estamos muy distantes al conocimiento esotérico, a la captación divina, y los ejemplos que se nos traen es como para darle un poquito de placer a nuestro intelecto, comprendiendo un atisbo de la esencia divina. Es una gota en todos los océanos, y también ese ejemplo es limitado. No obstante, puesto que se debe modular para el oído aquello que es capaz de escuchar, es decir, que al receptor hay que tratarle de decirle las cosas de una manera que justamente pueda recibir los conceptos, podemos percibir y comprender que tal como en la analogía la luz del sol, que está unida a su fuente y es anulada en ella, no tiene nombre propio, sino solo el de su fuente. Del mismo modo, todos los atributos del Santo bendito sea y su voluntad y sabiduría no son designados ni llamados en absoluto con estos nombres respecto de Él, sino solo en relación a las criaturas superiores e inferiores que son traídas a la existencia, y para ellas les es concedida vida y son guiadas en su conducta por el Santo bendito sea, por intermedio de su voluntad, sabiduría, entendimiento y comprensión, los que se invisten en sus sagrados atributos emocionales. Entonces, cuando hablamos de las sefirot, que quede bien claro, cuando hablamos de las luces, primero entender que esas luces están unidas a la esencia, como el ejemplo de la luz dentro del sol. Y hablar de sefirot, por un lado, no es correcto, porque las sefirot son emanaciones divinas unidas en un profundo estado con la esencia divina. Pero cuando hablamos de sefirot, es porque estamos hablando cómo esas sefirot ejercen una influencia, un impacto en las creaciones, tanto espirituales como materiales. Y esas sefirot, que se corresponden a una estructura cognitiva y emocional, 3 cerebros y 7 emociones, ejercen una acción, una actividad a partir de los planos inferiores. Ya por abajo de Atzilut hablamos ya de Sefirot. La luz, de alguna manera, se distancia en revelación a la unidad perfecta de Hashem, aunque se mantiene en unidad perfecta. Ahora, cuando hablamos de Sefirot, hablamos de esa acción de estas en los planos inferiores. Como fue declarado en el Midrash, por medio de 10 cosas fue creado el mundo, con sabiduría, con entendimiento y con comprensión. Sabemos, aquí está trayendo el ejemplo del Midrash, que Hashem utiliza justamente sus atributos divinos. Habló de Jochma, habló de Binah, habló de Dat, el Javad, que es el acróstico de estos 3 atributos, y con estos 3, particularmente él dice, Hashem fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con entendimiento, con su comprensión se rasgaron las profundidades del abismo. Y como lo expresa Eliyahu, tú has producido 10 tikkunim, que son las 10 sefirot, y nosotros los llamamos 10 sefirot para a través de ellos dirigir mundos ocultos no revelados y mundos revelados, y a través de ellos tú te ocultas. Pero en realidad estas sefirot que crean mundos ocultan la presencia de Hashem, pero la presencia de Hashem es manifiesta en forma perfecta, en una unión
profunda, intrínseca, de la cual nosotros no podemos comprender. Pero el ejemplo este del sol y la luz es para entender la unidad de la Sefirot con Hashem, que son una unidad perfecta, y por otro lado entender que cuando hablamos de la Sefirot en este plano, hablamos de la acción que ejercen estas en relación a nosotros. Pero debemos saber que esa luz de la Sefirot no es como la luz del sol. Una vez que la luz del sol se aleja, de alguna manera pierde esa sensación de conexión con su fuente. Pero con la Sefirot no ocurre así. Las Sefirot, por más que parezcan separadas de la esencia de su fuente, siempre se mantienen en una unión y una unidad perfecta con el Ein Sof Baruj Hu. Hasta mañana, si Dios quiere.